Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos de la Ventana Ciudadana. Aquellos que nos siguen semanalmente en nuestro país, en cada una de nuestras regiones, en América Latina y en el mundo, estamos aquí en un nuevo espacio, en este conversatorio ciudadano. En esta ocasión, ni más ni menos que con un nuevo amigo de Chillán, de de Ñuble, pero de la comuna de Coihueco, Siley Mora Penrose, profesor de filosofía, etnógrafo e investigador de la cosmovisión ancestral, profesor de Mapuzungún de la Universidad del Biobío y profesor de latín y griego de la Universidad Católica, escritor con ni más ni menos que 30 libros, experto en filosofía mapuche. ¿Qué tal, Siley? Te presentamos en sociedad, en la Ventana Ciudadana, para que saludes a nuestros amigos en Chile, en América Latina y en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento y solo hacerte, Juan Luis, una precisión en la presentación, que quizás faltó lo más importante de mi currículum, ¿no? Que soy nieto de un arriero mapuche pehuenche de la zona de aquí de Coihueco, ¿no? De hace más de 100 años atrás, ¿no? Obviamente no tenías por qué saberlo. Y que obviamente también esos trabajos universitarios ocurrieron en el pasado, ¿no? Ahora me desempeño como investigador independiente, escritor independiente y consultor, ¿no? Consultor y coach en un área que junto al tema mapuche yo cultivo intensamente, que es las terapias narrativas. Yo creé en México a principios del 2000, entre 2000 y 2010, un método de sanación, un método de resignificación de la historia personal que le llamé ontoescritura. Entonces hoy día me dedico a hacer mentorías, cursos y talleres sobre esta temática, que es en el fondo sanar y resignificar tu vida escribiendo tu historia personal, reescribiendo tu historia personal. Esas dos pequeñas alcances quería hacerte en la presentación y decirte que gustoso estoy en la Ventana Ciudadana para conversar lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo a este ciudadano mestizo tan específico que es el chileno, ¿no? Que no quiere asumir su mestizaje. Por eso quise precisarte aquello que soy nieto de ese arriero. Al leer tus créditos no me cabe la menor duda que son bastante, pero esto que me acabas de señalar, espero que me lo relates en algún espacio de esta conversación. Siley, partamos por lo siguiente, si tú me permites. Tú acabas de lanzar un libro. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama, el último que lanzaste. Lo tengo aquí en mis manos, se ve al revés. Se llama Mahuida, el llamado mapuche para sanar la tierra. Mira, es un compendio de saberes tradicionales de la cultura mapuche, pero organizados de tal modo que sea una suerte de manifiesto ecológico espiritual de la defensa de la Mapu, ¿no? Defensa de la Mapu en el sentido no estrictamente territorial, reivindicativo, como espacio sociopolítico, que hay otros autores y por supuesto hay otras comunidades muy activas en ese punto, sino que yo hago una defensa de la Mapu de otro aspecto, de la Mapu invisible, pero que se manifiesta en lo visible, del espíritu de la Mapu, ¿no? Es un libro que quiere defender el espíritu de la Mapu, de la naturaleza, que se nos perdió a nosotros los mestizos chilenos, porque el Estado, entre otras cosas, nos desgajó, nos separó, nos quiso abortar de la matria, ¿no? de la madre mapuche, porque somos hijos de madre mapuche y de padre español, ¿no?
Entonces nuestra organización social y la concepción laica o laicista o a veces eclesiástica de las influencias eclesiásticas en el Estado, nos separaron de la cosmovisión mapuche y por lo tanto del espíritu de la naturaleza, del espíritu del Asmapu, ¿no? Asmapu significa de las costumbres ancestrales de esta tierra. Y el libro rescata las principales sabidurías en relación a los elementos de la naturaleza, ¿no? Y está centrado en 4 grandes capítulos: la sabiduría del agua, la sabiduría de la tierra y del bosque, ¿no? En que incluye los animales, la sabiduría del fuego, ¿no? Y la sabiduría del aire. Eso es básicamente el libro, con un conjunto de reflexiones en la segunda parte, de conversaciones, que esa segunda parte es la que específicamente está escrita como manifiesto ecológico espiritual, ¿no? Conversaciones de loncos, de quimches, de sabios, que me relatan sus aprendizajes con la naturaleza, ¿no? Su convivencia con la naturaleza. Grosso modo, de eso trata el libro. Siley, perdón. Sí. ¿Por qué la gente debería leer tu libro? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué las personas en Chile debieran leer tu libro? Porque describe la matriz de donde venimos, porque muestra el espíritu perdido que a nosotros nos falta como chilenos en nuestra identidad, el espíritu de nuestra identidad. Deberían leer los jóvenes porque es el delineamiento de la identidad nativa y por lo tanto chilena, ¿no? Porque es una fuente, y no exagero ni tampoco quiero ser también tan autorreferente, es una fuente segura respecto a qué es lo valioso que tiene esta tierra, ¿no? ¿Por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestra dignidad de chilenos? Porque la matria, digamos, la matriz de donde surge el pueblo chileno, y por cierto que es una derivación del pueblo mapuche, ¿no? Fundamentalmente porque se ha comprobado a la saciedad que el 95% de los chilenos tenemos sangre indígena, ¿no? Y por lo tanto yo creo que fácilmente el 80% tenemos sangre mapuche, ¿no? El resto será de los pueblos originarios de más al norte. Entonces, un joven chileno debe leer este libro para encontrar inspiración, ¿no? Para conmoverse por todo lo que ha perdido, ¿no? Por todo lo que le han burlado, quitado el pensamiento occidental, ¿no? Manifestado, por supuesto, en los enfoques academicistas de las universidades, ¿no? Es como un manifiesto para que todo lector se sienta impelido, ¿no? a defender lo poco de paraíso que aún nos queda aquí del sur, ¿no? Los relictos, ¿no es cierto?, de bosque nativo, los humedales pequeños que se van arrinconando, ¿no? Las montañas que cada día van perdiendo más araucarias en la zona del Gualmapu, en Melipeuco, por ejemplo, pehuenes que se van secando, coihues que se van talando, ¿no? Canelos que se van asfixiando, etcétera, etcétera. ¿No? Sería largo enumerar las especies que se van extinguiendo y perdiendo. Mira, aquí mismo donde yo vivo, se da la paradoja, ¿no? En este pueblo, en Coihueco, que significa agua de coihue, no hay ni un coihue, no hay ni un coihue en las calles ni en la plaza, ¿no? Hace 80 años atrás, 100 años atrás, mi padre decía que de un gran coihue en la plaza de armas de Coihueco salía agua, un manantial, porque el coihue significa el que renueva el agua. Los coihues son la garantía para que haya vertientes, para que haya veneros, y la paradoja de que en Coihueco no haya coihues es algo, revela una profunda enfermedad, ¿no? En el pensamiento chileno, ¿no? Que se nos alejó de las raíces, no solo de la raíz diríamos, aunque la palabra no es moderna, ¿no es cierto?, ni es muy apropiada, no solo de la raíz étnica o racial, ¿no?, sino que se nos alejó de la raíz natural del ecosistema, ¿no? Nuestra cultura chilena creció
al margen del ecosistema. Y digamos que hiriendo en lo más profundo la relación armónica que teníamos alguna vez con el medio ambiente, porque cada vez que talamos el bosque nativo estamos cerrando la posibilidad de renovar las aguas que el bosque nativo permite que se mantenga con ese proceso tan interesante que las raíces y los bosques nativos logran generar para la mantención de las aguas que hoy día son secadas por la introducción en nuestra tierra, en nuestras tierras, de bosques que no deberían estar. Fíjate que cuando uno va a las termas de Chillán, dan ganas de llorar como la precordillera, yo diría que la propia cordillera ya está siendo invadida por pino. Es una cosa que no se puede entender. Pero bueno, permíteme, Silay, recoger algunas de tus primeras apreciaciones de tu intervención para señalar lo siguiente. Uno, no podemos construir historia, los pueblos ni las personas, si no podemos construir futuro si no conocemos nuestra historia. Y las conquistas y reconquistas que se han hecho en este país han ido en deterioro, en un rebajamiento de los conocimientos, de la sabiduría y del acervo cultural de nosotros los chilenos, porque nos han ido quitando ese pedazo de historia, nos han ido alejando de nuestros pueblos ancestrales, de su cultura y de toda su sabiduría. Por eso es que hoy día estamos pendientes en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, porque entre todas estas conquistas y reconquistas que nos han ido alejando de nuestros ancestros, tenemos hoy día un modelo político, económico, social y cultural que nos ha hecho cada vez más individualistas y nos ha cerrado la posibilidad de que colectivamente razonemos respecto de lo que fue nuestra historia. Fíjate tú que hace un poco tiempo esta Ventana Ciudadana viene conversando con un par de amigos de la Ventana, que uno hizo un análisis respecto de lo que fueron las dos tesis del periodo de la Unidad Popular. Independientemente de estar o no de acuerdo con esas tesis que le hicieron mal al proceso, recoge un intento por hacer una evaluación que nunca se ha hecho sistemática y colectivamente respecto de todos los errores que cometimos para caer en la nefasta y dolorosa dictadura. Y después, con Fernando Ávila y Llanes, hablamos un recuerdo interesante y una evaluación de lo que fue el proceso de lucha democrática en clandestinidad en contra de la dictadura, que recoge también una suerte de evaluación de lo que fue ese periodo. Bueno, nosotros adolecemos como sociedad de nunca evaluar el pasado para enfrentar el futuro. Y en términos macro, lo que tú estás señalando es una tremenda enseñanza respecto de esa falencia que nosotros tenemos. Y a propósito de eso, me gustaría que la experiencia con tu abuelo, tú nos relataras lo rico, lo importante, danos una lección a nosotros y fundamentalmente a los jóvenes de lo que significa recoger las experiencias vividas y vivenciales, en este caso las vividas con tu abuelo y las vivenciales de las historias que tu abuelo te contó, de todo ese acervo cultural que llevaba él en su vida diaria. Mira, primero hay que decir que él nace, se llamaba Wenceslao Mora, él nace en el Fundo Flores, que está al oriente de Coihueco, ya bien cordillerano ese fundo, y fue bautizado por un sacerdote que se llamó Antonio Mora,
Y la pista, y quiero narrar esto porque la historia del bautismo de mi abuelo y del único dato que se consigna como un dato oficial relevante para nuestra historia local es lo siguiente. Antes que se quemara un archivo franciscano en Chillán, en la parroquia de los franciscanos, tuve acceso, era muy joven, a los 20 años, a la partida de bautismo de mi abuelo, que decía, el informe de bautismo decía, hoy, 25 de febrero de 1858 o 68, ya no recuerdo exactamente, 68 parece que era, puse óleo y crisma a los últimos niños pehuenche de la zona de Coihueco, en Alto Bureo, Fundo Flores. Y agregaba la nota y la crónica, ¿no? Y la mayoría de esos niños, ¿no?, adoptaron el apellido de este siervo de Dios, de este apóstol, ¿no?, de este hombre que le bautizaba, este misionero, y no se consignaron apellidos indígenas, ¿no? Todos se pusieron nombres cristianos. Y firmaba el cura, ¿no?, firmaba Antonio Wenceslao Mora. Entonces, allí uno de los niños se le puso Wenceslao Mora, y por lo tanto se perdió, como pasó con todas las familias mestizas de Chile, se perdió el apellido, el nombre mapuche, pehuenche, ¿no?, de esos niños, ¿no?, y de esa gente. Pero eso ocurrió, lo que pasó con mi abuelo ocurrió con la inmensa mayoría de los nombres indígenas del huacherío chileno, ¿no? Los huachos, somos hijos de huachos porque los padres españoles no podían casarse ni dar el nombre, no dar el apellido, ¿no es cierto? No podían dar el apellido porque estaban casados en España, ¿no? No lo permitía la iglesia, pero sí permitía el bautismo, ¿no? Pero sí les obligaba a ponerse un nombre de cristiano, ¿no? Entonces conservaban el nombre de la madre que a su vez se le había dado, lo sacaban del nombre del cura que lo bautizaba o del hacendado, ¿no?, o del dueño de la mina, etcétera, ¿no? Conservaban el apellido español del hacendado, ¿no?, donde trabajaba esa mujer, donde trabajaba, ¿no es cierto?, esa muchacha que dio a luz. Pues bien, nosotros somos huachos desde el comienzo, ¿no? Decía un cronista que en la primitiva Plaza de Armas de Santiago se juntaba un huacherío inmenso, ¿no es cierto?, producto de las huestes de Valdivia y de los posteriores gobernadores de Chile y de los capitanes que llegaron a Chile. Porque al inicio solo una mujer española vino con Valdivia, ¿no?, su amante, ¿no?, Inés de Suárez, que después se la dio en matrimonio a un capitán y que no tuvo hijos, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la primera generación y segunda generación de chilenos son de madre indígena y de algún español. Pues bien, mi abuelo creció, se hizo ya al modo campesino, ¿no? Pero tenía costumbres todavía antiguas, ¿no?, de sus propios padres, seguramente, ¿no? Porque él comerciaba, se ganó la vida no le gustaba la agricultura, ¿no? Era arriero, le gustaba arrear, y le gustaba comerciar pieles de animales en el mercado de Chillán, ¿no? Entonces, además, muy moreno, le decían viejo pehuenche, la gente del pueblo acá, y siempre andaba con una mula y un caballo lleno de pieles de animales, entre esos, ¿no?, pieles de puma, ¿no?, de trapial, dicen los mapuches, ¿no?, de puma. Y las comerciaba en el mercado, lo que era muy típico nosotros a fines del siglo pasado, del siglo XIX y a principios del siglo XX. Mira, yo finalmente no conocí a mi abuelo, ¿no?, porque él muere un año antes que yo nazco, pero sí conocí a amigos de mi abuelo que tenían las mismas costumbres, a un viejo experto en herrar caballos, ¿no?, se llamaba don Víctor Ávila, y de él yo recibí bastantes enseñanzas y narraciones
¿no? Nicham se llama, se dice mapuche, ¿no? Huepeu, cuentos, que eran también, y me decía él, esto típico lo contaba el finado Wenceslao, ¿no? Y entonces de segunda mano yo recibí esas narraciones, ¿no? Entre otras, varias, el dato nada despreciable que en esta zona de Ñuble, y por cierto además al sur, habían unos chenques, ¿no? Chenques son una especie de grutas, o curamalal, que se les conoce más al sur, en la zona mapuche propiamente tal, donde la gente de antes, decía este viejo que era colega de mi abuelo y que era amigo de mi abuelo, ¿no? La gente de antes se hacía brujo, ¿no? Aprendía las artes de la brujería, ¿no? Se hacía hombre fenómeno, decía él, ¿no? Ahí en esas grutas, en esos chenques, ¿no? O curamalal, ¿no? Los cronistas le llaman reni, ¿no? Los reni, ¿no? Que eran, decían los cronistas jesuitas sobre todo, que eran algo así como escuelas iniciáticas, ¿no? Escuelas donde se aprendía artes secretas, artes secretas. Pues bien, este viejo herrero que trabajaba en la casa de mi padre y que había sido compadre de mi abuelo, me decía, por ejemplo, me contaba historias de que había unos bandidos que a él le tocó perseguir, ¿no? Se había hecho el policía de esos azules, decía, de esos antes del cuerpo policial, de esos municipales, ¿no? Que le tocó perseguir a un hombre, a un pehuenchón, decía, ¿no? Un pehuenchón tan especial que tenía fama de no morir, de invulnerable, y que finalmente él, junto a otros policías azules, le metieron muchos balazos en la alta cordillera, y el hombre, a pesar de eso, ¿no? De los cientos de balazos que recibió, no podía morir, no podía morir, porque tenía como 2 o 3 corazones, decía él, ¿no? Esta historia yo después la reencuentro más al sur, aplicada a un guerrero que se llamó Calfucura, ¿no? Calfucura, que fue el emperador de la Pampa, conquistó la Pampa Argentina, prácticamente araucanizó todo el sur, de oeste a este, desde el Pacífico al Atlántico, lo volvió araucano mapuche, ¿no? Lo mapuchizó las etnias del sur. Bueno, así como Calfucura, decía este viejo herrero, don Víctor, decía que ese hombre no podía morir, donde le entraba la bala no pasaba nada, ¿no? Y porque la agonía se prolongaba tanto, dijo que él mismo tuvo que ir a buscar a una especie de machi o una especie de meica, ¿no? Ya se confunde la palabra de machi, pasa meica, ¿no? Que la trajeron, la llevaron donde estaba este hombre en agonía permanente por varios días, y le tuvo que hacer un rito para sacarle, digamos, la carga de oración antigua que tenía en el cuerpo, decía don Víctor, ¿no? Tenía una carga de oración antigua, entonces había que liberarlo. Le hizo una especie, algo así como de exorcismo, para que pudiera descansar y morir. Había, y don Víctor mencionaba, como si fuera mi abuelo, ¿no? Mencionaba que los antiguos hacían pactos y alianzas con poderes de la naturaleza desconocidos. Grosso modo, eso puedo yo contar de la herencia de mi abuelo Wenceslao. ¿A qué le dedico el libro, no? Este libro, Maguida. Hermoso, hermoso. Oye, Siley, tú señalabas en tus estudios, en tu relación con la historia de nuestros antepasados, esa valiosa relación con el agua, con la tierra, con el bosque. Y yo te escuchaba con atención cuánta sabiduría tienen y tenían nuestras etnias. Que fíjate tú que en este proceso de pandemia, hoy día los grandes estudiosos no hacen otra cosa que recomendar para una mejor salud, para incluso para estar preparado en contra de esta pandemia o para recuperarse de esta macabra situación que hemos vivido con el COVID,
lo que recomiendan es aprender a respirar bajo los árboles. Algunos hablan de duchas bajo el árbol, abrazar un árbol, vincularse con la tierra, vincularse con los árboles, con el aire puro, etcétera. Ir a caminar debajo de los árboles. Entonces, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánta necesidad tenemos de vincularnos con nuestras etnias para dotarnos de mayor sabiduría? Hoy día se recomienda como terapia todas esas cosas, la vinculación que antes nuestros antepasados tenían de modo natural y normal. Mira, sí, muy buena tu observación. Los baños de bosque, no sé de qué se habla hoy día, que surgieron, al parecer, más sistemáticamente en Japón, ¿no? Y de ahí se han popularizado en Occidente. Pero esto que parece tan moderno, ¿no? Era práctica de todos los días, era tan común, así es, tan connatural al mapuche de antes, ¿no? Al hombre y mujer de la tierra, que dicho sea de paso, si volvemos a contactarnos con la naturaleza en su nivel cotidiano, rápidamente todos nos vamos a volver a ser mapuches, ¿no? Dejamos de ser mapuche porque nos faltó lo mismo que a las comunidades mapuche, nos faltó el ecosistema, ¿no? El que nos aleja de la tierra, pero si volviéramos a un régimen natural de producción limpia, orgánica, si bebiéramos y nos bañáramos todos los días en las cascadas, ¿no es cierto?, en los ríos, si nuestro entorno se volviera absolutamente verde, ¿no? Y dejásemos las costumbres de comidas enlatadas o envasadas, nos volveríamos de espíritu mapuche fácilmente, porque la naturaleza nos va a empezar a recordar, nos estaría empezando a recordar sus lecciones, ¿no? Sus ritmos. Por ejemplo, volver a las lentitudes que tiene el otoño, ¿no? Las lentitudes que tiene el invierno, donde la tierra se prepara y se despoja de lo que no le sirve y se prepara para la cosecha que viene ya pronto en la primavera y en el verano, fundamentalmente. Viviríamos entonces de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. Y en este libro yo propongo que al menos, si no podemos abandonar el hábitat citadino, en nuestro propio hábitat citadino al menos tengamos prácticas vinculadas a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tener un pequeño jardín en macetas, ¿por qué no? En un balcón, o si tenemos un pequeño patio, aprovecharlo con macetas con hierbas medicinales, ¿no? Un minúsculo invernadero podemos generar allí y producir nuestras propias lechugas, nuestras propias selgas, o el cilantro o el perejil, ¿no? Algo básico, la matita de menta o la ruda, en fin. Y en el caso del agua, lo dramático que es hoy día en las ciudades el agua, por cierto, aparte del trabajo sociopolítico que hay que hacer en la nueva constitución para remediar, ¿no es cierto?, ese error garrafal de enajenar el agua y dejarle en manos privadas, ese error garrafal, no sé, estratégicamente garrafal. En lo cotidiano podríamos nosotros, por ejemplo, una práctica antigua, antiguamente se llamaba bendecir el agua, ¿no? Pero podríamos llamarle, ¿no es cierto?, para lo mismo, con el nombre de magnetizar el agua. En el libro propongo que podríamos de nuevo impregnarle de energía, ¿no es cierto?, con las palmas de las manos, el agua, y eso sería una forma de magnetizar o de bendecir el agua de las cañerías, el agua de la llave, ¿no? A eso me refiero. Y porque las palabras que uno pronuncia sobre el agua modifican la estructura molecular, ¿no? Lo ha comprobado esto tan mapuche, ¿no? Lo comprobó un japonés también, llamado Masaru Emoto, ¿no? Que él muestra en fotografías cómo el lenguaje positivo, el lenguaje amoroso,
que uno pronuncia sobre el agua, sobre un vaso de agua, genera una estructura molecular del agua armoniosa, hermosa, ¿no? A diferencia cuando uno lanza improperios o insultos al agua. Y de ahí podemos sacar otra conclusión muy práctica, ¿no? También muy mapuche. Como somos 75% de agua, las malas palabras, las huesas tungún, ¿no? Las huesas tungún, las malas palabras, nos crean una profunda desarmonía en a quién maldice, ¿no? Quien maldice y, por supuesto, a quien dirige la maldición, ¿no? Maldecir el agua, que es nuestro cuerpo, es una ofensa, un daño muy grande que nosotros occidentales recién empezamos a ver, porque nos alejamos, ¿no es cierto?, del misterio del agua. Entonces, este libro, Maguida, tiene todo un capítulo sobre esto, sobre el misterio del agua y la función que tiene en la cultura mapuche y en la tierra del sur de Chile, ¿no? El agua tiene, por ejemplo, una función no solo de dar vida. Nacemos en el agua, las antiguas madres parían en los arroyuelos, en las lagunas formadas a orillas de los arroyos, sino que el agua también tiene una función justiciera, ¿no? Justiciera, el agua evalúa, ¿no? Nos evalúa. Y a las inundaciones, por ejemplo, cuando se despierta Kaikai, que es la serpiente, el espíritu, ¿no? El espíritu del agua, del mar, provoca, ¿no es cierto?, inundaciones enormes y se lleva a las personas que ofendieron el agua, las que no se despertaron y hicieron mal uso del agua, y las vuelve, según los mitos antaño, el mito más antiguo que hay en Chile es el mito de Kaikai y Tren Tren, ¿no? Que es la lucha entre la serpiente del agua, Kaikai Filu, y la serpiente de la tierra, Tren Tren Filu. Y los seres humanos que no suben, ¿no? Que no se esfuerzan por ascender, son castigados por el agua, son devorados, ahogados y se convierten en peces, ¿no? Involucionan, ¿no? Los seres humanos que no se despertaron, que no subieron al monte Tren Tren, que no buscaron la luz solar, ¿no? Entonces aquí hay una pedagogía del mito muy interesante. Tú hablabas al comienzo, en algún momento hablaste de ciudadano, que soy un ciudadano independiente desde el punto de vista de la relación laboral y hablaba de un ciudadano. Los ciudadanos independientes, en octubre pasado, asistimos a un plebiscito y señalamos la necesidad de reconstruir, rehacer la constitución de este país. Y allí se planteaba fundamentalmente que el resultado se podía leer como que basta de las instituciones que están hoy día contaminadas y que deberían ser los ciudadanos independientes quienes elaboraran esta nueva constitución. ¿Qué opinas tú de eso? Y por otro lado, señalar si esta nueva posibilidad de generar una constitución en la perspectiva de una patria democrática, el movimiento democrático progresista, puede construir una nueva democracia lejos del medio ambiente, lejos de nuestras etnias, lejos de la participación de las mujeres, de la sabiduría de las mujeres. ¿Es posible reconstruir una real democracia? Silei Mora Penrossi. Con esa pregunta estamos llegando ya al término de esta interesante conversación, que no será la última, estoy seguro, porque tienes muchas cosas que contarnos. Entre otras, por ahí leí que tú recomendabas por qué tenemos que ir a la India a buscar inspiración en cosas que tenemos en el sur de nuestro país. Serey, tu respuesta, y te invito a que te despidas a continuación de esa importante respuesta tuya, que te despidas de nuestros lectores y seguidores. Mira, yo afirmaba, y muchas veces lo he dicho,
que Chile tiene en su entraña, en su constitución mestiza, nativa, en su alma mestiza y nativa, tiene un tesoro olvidado, un tesoro desconocido. Y a mí me tocó la suerte de asomarme a ese tesoro. Llevo ya 40 años en ese asomo, que es más que un asomo. He sido parte del rescate del tesoro, porque a principios de los 80 yo comencé mi búsqueda en el sur, le hacía clase a unos adolescentes mapuche en la zona de Pucón, que venían de más arriba, de Curarrehue, de esa zona, y me asombré una tarde, una noche, pasé varias noches allí, casi como una especie yo sufrí una especie de conversión espiritual a la cosmovisión mapuche. Yo venía de haberme preparado para el sacerdocio, estuve a punto de ser cura, y por diversas razones no lo fui. También decepcionado de la iglesia occidental, ¿no? Decepcionado de la forma en cómo se entendía el evangelio, y descubrí que el alma de Chile podía alimentarse de nuevo de ese tesoro que estaba en el patio trasero de Chile. Ahí mismo yo lo tenía, me lo explicaron durante noches seguidas una familia. Yo no podía aguantar el nivel de sabiduría, el nivel de pureza y de simpleza que habían en esas palabras de esas personas, sobre todo de un par de mujeres, ¿no? Y yo me propuse a mí mismo en esa circunstancia, el año 82, recuerdo, que me iba a consagrar prácticamente a difundir, ¿no? El tesoro oculto. Y me asombraba que cómo era posible que tuviéramos que ir al Tíbet, ¿no? O a Jerusalén, o al Vaticano, o a la India, como decías, para iluminarnos, cuando lo que teníamos en cultura nativa, antigua, lo que teníamos en saber sobre la naturaleza era tan alto, era tan grande, que me parecía un absurdo, ¿no? Un absurdo. Y también más absurdo me parecía el nivel de aplastamiento que tenía la cultura nativa de Chile, el nivel de olvido, de silencio. Me recordaba, por ejemplo, los rudimentos que uno estudiaba en el colegio, en la escuela básica, en el libro de Valterio Millar sobre los mapuche o los araucanos, como se les llamaba antes, y me asombraba la caricatura, ¿no es cierto?, los lugares comunes, la ignorancia que teníamos nosotros los chilenos, incluso de nuestro propio nombre, ¿no? En esos años, estoy hablando de los años 80, y yo creo que hoy día es muy parecido. Si le preguntamos incluso qué significa Chile a cualquier chileno, ciudadano, no lo sabe, ¿no? La ignorancia, ¿no? Si no sabes el significado del nombre de tu país, ¿cómo puede haber identidad, ¿no? ¿Cómo puede haber orgullo? ¿Cómo puede haber un consciente asumir la propia dignidad, ¿no? Solamente entonces hay un imitar, ¿no? Un copiar y por lo tanto un extravío mental, y que hoy día vivimos, ¿no es cierto?, producto de que las élites chilenas, sobre todo las élites educativas y económicas, nunca se interesaron en darle alimento espiritual al alma chilena, ¿no? Y con esto yo quiero terminar. La nueva constitución debiera velar para que el país, el pueblo chileno, tenga su alimento espiritual propio, ¿no? Su alimento espiritual que está tan íntimamente vinculado a las enseñanzas de lo nativo, a las enseñanzas de la primavera ancestral, como se llama uno de mis libros, ¿no? Tan vinculado al ecosistema natural. Pero si el ecosistema natural desaparece, si el desierto avanza, no vamos a tener país por más bonita constitución nueva que tengamos, ¿no? Por lo tanto, yo llamo finalmente a la responsabilidad colectiva, individual, social, educativa, de recuperar la flora y fauna nativa, ¿no? Porque si se recupera el ecosistema, va a también recuperarse las matrices espirituales que nos van a enseñar, que la propia naturaleza nos va a enseñar. Eso quisiera decir ahora al despedirme. Gracias, Siley Mora Penrose, un escritor que, ligado a nuestros ancestros, nos da
cátedra y enseñanza de lo que este país debe recuperar urgentemente. Y por sobre todo los jóvenes. Siley, La Ventana Ciudadana, en nombre del equipo de dirección, de Rodolfo Kohler, nuestro colaborador en las comunicaciones de estos espacios de conversatorio, te damos las gracias y te insisto, en cada región de este país nos ven y escuchan estas conversaciones y también en América Latina y en el mundo. Para que te despidas finalmente y nuestros eternos agradecimientos con el compromiso de que haya una segunda ocasión para profundizar en tus libros, en tu experiencia, en tu vida. Muchas gracias. Yo les digo a todos, Chaltumay, nos veremos pronto y contento de que esta ventana ciudadana sea también una ventana al misterio del vivir desde lo natural, desde la historia antigua, desde la mejor identidad mestiza que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Y que empecemos a recuperarla a través de instancias como estas, ¿no? Que hacen conciencia. Y bueno, mi trabajo es como el de ustedes, a través de los libros y de la investigación, hacer conciencia de la dignidad antigua de nuestra alma mestiza. Nos veremos, gracias por la invitación y tengan un día lindo, ¿no? Y no pierdan la alegría bajo el sol. Gracias a todos los seguidores de La Ventana Ciudadana.